La filosofía de la educación en Marx, bases para su estudio, un ensayo de Félix Ortega. Estamos asistiendo a un tiempo en esta parte a un espectacular auge y actualización de la educación marxista. Varios sectores y dimensiones educativas se ven invadidos por ideas provenientes de la educación marxista. Tal sucede con la educación profesional, el personalismo educativo y el autoritarismo en la educación, así como con lo que se ha dado en llamar análisis institucional y sus pedagogos, algunos fallecidos hace tiempo, disfrutan hoy de un amplio consenso entre los cultivadores de la educación, Makarenko, Blonsky y Suchodolsky. Son, para no citar más, los más destacados. La margen de otras consideraciones, el hecho más sorprendente es la total ausencia de estudios sobre el alcance y significado de la educación en el fundador del marxismo. Y es sorprendente porque bajo ideologías y praxis a veces contrapuestas hallamos la conceptualización de la educación marxista, lo que viene a revelarnos la despreocupación por investigar qué pensó realmente Marx de la educación. Esto afecta de modo muy principal a nuestro contexto social más inmediato. He de hacer constar que en cuanto a estas páginas afirmo está al margen de cualquier implicación política. Me atengo única y exclusivamente a analizar las bases filosóficas y sociológicas del marxismo con vistas a sus consecuencias educativas. Cualquier conclusión que se infiera fuera de este contexto está plenamente ajena a la intención inicial del autor. Me creo en el deber, tanto científico como personal, después de haber analizado con algún detenimiento la concepción educativa de Marx, de señalar dos hechos incuestionables. Primero, que la educación en Marx no se confunde con la praxis educativas de los países comunistas que conocemos, que conocemos hoy. Segundo, que en el sistema ideológico de Marx encontraremos conceptos y estructuras educativas plenamente válidas para nuestros propios sistemas y esquemas de educación siempre y cuando tengamos un mínimo de apertura científica. El método de trabajo que he seguido, sobre todo en la primera parte de este estudio, en que había de enfrentarme con la teoría marxista, es el que denomino genético diacrónico estructural, es decir, un método que persigue llegar a la estructura de un determinado pensamiento, corriente o sistema ideológico científico a través de la génesis y evolución histórica de este pensamiento, corriente o sistema, con lo cual la estructura final que se obtiene es, por un lado, reasuntiva de la dinámica anterior del pensamiento, más a la vez está liberada de las contradicciones que acechaban la dialéctica de ese pensamiento, siempre que el método de trabajo que he seguido
sobre todo en la primera parte de este estudio, en que había de enfrentarme con la teoría marxista, es el que denomino genético diacrónico estructural, es decir, un método que persigue llegar a la estructura de un determinado pensamiento, corriente o sistema ideológico científico a través de la génesis y evolución histórica de ese pensamiento, corriente o sistema, con lo cual la estructura final que se obtiene es, por un lado, reasuntiva de la dinámica anterior del pensamiento, más a la vez está liberada de las contradicciones que acechaban la dialéctica de ese pensamiento, siempre que se haya dado en el pensador una concientización de su contradicción o contradicciones. Este método es el mismo que sigue la exposición de la primera parte de esta investigación, la teoría marxista. En ella se sintetizan los fundamentos indispensables para situar comprensivamente a los tres apartados siguientes: educación y marxismo, aporías de la fundamentación filosófica de la educación marxista, y marxismo y educación actual, que sirva de estímulo y aliciente para que otros continúen investigando en este campo. Ha sido el casi exclusivo móvil que me ha llevado a publicar las páginas que siguen. Primero, la teoría marxista. El hegelianismo de Marx, las dos etapas de su pensamiento. La teoría marxista es profundamente práctica, y ello en un doble sentido. Primeramente porque la teoría de Marx nace de una experiencia vivida, de una afectación radical en su persona de aquellas situaciones por las que va pasando. En segundo lugar, porque las decantaciones vitales de esa experiencia originan unas formulaciones lógicas que, al tiempo que cumplen una función semiótica significacional, aspiran a incidir sobre la realidad significada, transformándola. Podemos decir que la filosofía de Marx es una reproducción de su vida, pero a la par, y si no prioritariamente, es también una teoría transformativa del mundo y de la sociedad. En esta vida de Marx, tan importante para llegar a conocer su pensamiento, hay, dentro del continuo que es el flujo existencial, dos claras etapas separadas por la ruptura epistemológica de que habla Althusser. Primera etapa se caracteriza por una progresiva liberación de pseudorealidades alienadoras, liberación de la religión, liberación de la filosofía incapaz de transformar lo real, como le demostró su pugna periodística en el Rheinische Zeitung, liberación del respeto al Estado y del primado de lo político, generada por la advertencia de dos hechos: la incapacidad alemana para llevar a cabo una revolución política y la capacidad derivada de esa impotencia para emprender la propia Alemania una revolución radical que no es otra que la revolución social, a la que Marx concede su confianza después de los contactos tenidos con el movimiento obrero de París. Nótese que a partir de la primera liberación marxista, liberación de la religión, tiene lugar en su vida un
mecanismo similar a la transferencia psicoanalítica que le conduce a desligarse de todo aquello que indique absoluto, trascendencia o supraestructura. Por otra parte, Marx recorre un proceso que va de lo más abstracto y universal para llegar a lo más concreto en la liberación de que venimos hablando, desde la religión al Estado, pasando por los escalones intermedios de que se libera Marx. Hay sin duda diferencias concrecionales. Con ello, nuestro pensador incoa lo que va a ser característico de su segunda etapa, la praxis y el análisis científico de la dialéctica de lo real. Segunda etapa, 1845-1883. No hay ya en Marx ni revolución política ni ideología, ni supraestructura capaz de transformar lo real. Es la praxis misma quien en su movimiento dialéctico se encargará de ello. La publicación de las tesis contra Feuerbach y la ideología alemana en 1845 marca un hito decisivo en la construcción del marxismo. Materialismo dialéctico e histórico, identificación de ambos con el movimiento comunista del proletariado, unión de la teoría y la praxis, revolución social, lucha de clases, dictadura del proletariado. He ahí la conquista, el marxismo de esta segunda etapa. En 1848, juntamente con Engels, publica Marx el Manifiesto Comunista. En él, el marxismo se ha constituido ya como una teoría práctica que rechaza tanto la ideología como la acción sentimental carente de ideas. Marx, que ha unido teoría y praxis y que ha identificado el movimiento obrero con el proceso dialéctico de lo real, no puede, por menos que mantenerse junto al movimiento obrero en pro de su liberación. Ha llegado ya, mediado el siglo, a la concepción de la alienación económica como la principal alienación que afecta al hombre. Mejor aún, y para ser más precisos, descubre que en lo real se da una contradicción primordial basada en las relaciones de producción. La ciencia económica burguesa, economía política, se ha desentendido de ello. De ahí su crítica a tal ciencia en dos de sus obras básicas, Crítica de la Economía Política, 1859, y el libro primero de El Capital, 1867. La Primera Internacional, los enfrentamientos en ella de proudhonianos y bakunistas, la escisión producida por la guerra franco-prusiana en la internacional, van perfilando la vida y la teoría marxista. La Comuna de París es instructiva para el padre del marxismo, como germen de la sociedad futura y como fracaso de la falaz evolución social anarquista, desorganizada, no basada en una concepción racional. Era preciso, según Marx, implantar una dictadura del proletariado como primer paso en la consecución de la realización del comunismo. En resumen, la vida de Marx complica los elementos esenciales de su pensamiento. Son estos los puntos de unión entre su vida y su teoría. Paso primero, liberación personal de las alienaciones del hombre que le lleva a descubrir la esencia misma del marxismo. Paso 2. La contradicción fundamental de lo real radica en las relaciones de producción y en su control
por la clase dominante. Paso 3. La revolución social y la lucha de clase superarán la contradicción. Paso 4. La dictadura del proletariado y la sociedad comunista serán el fin de la revolución dialéctica. Todo ello impregnado de un método, el dialéctico. En íntima conexión con su vida se halla enraizado en Marx el problema de su hegelianismo y de las etapas de su pensamiento. A 3 podemos reducir las posturas acerca del influjo de Hegel en Marx. Los pensadores que defienden el Marx ético conceden especial relieve a los manuscritos del 44 en los que se hallaría la base primera de El Capital, un fundamento humanista penetrado de dialéctica hegeliana, sería el sustrato de toda la teoría marxista. Socialistas occidentales y católicos se encuentran en esta línea. Rubel, Thiers, Ives Calves y el propio Lefebvre. Otros como Nabil y Axelos ven en Marx joven cuyo pensamiento se caracterizaría por la crítica a Hegel en su concepto de alienación, superado posteriormente. Finalmente, los estructuralistas como Althusser y Gudelayer preparan con solución de continuidad el Marx joven, implicado todavía en la filosofía y la ideología de Marx, adulto y maduro, creador del materialismo histórico y alejado de todo humanismo. Resulta incuestionable que el Marx joven hasta 1845 está impregnado de hegelianismo y de la filosofía feuerbachiana, crítica a Hegel, y sigue a Feuerbach, con lo que el hegelianismo de Marx surge en oposición a Hegel. Según Althusser, el joven Marx no fue jamás hegeliano, sino primeramente kantiano fichtiano, luego feuerbachiano. Siguiendo a Althusser, admitiremos los manuscritos del 44 como punto culminante de la contradicción del pensamiento de Marx joven, obra en la que se sintetizan Hegel y Feuerbach y de la que va a salir la revolución del pensamiento marxista, dando lugar al Marx maduro, al Marx marxista, valga la redundancia. La ruptura epistemológica entre ambas etapas se produce en 1845. Con la aparición de dos obras básicas de Marx, la tesis contra Feuerbach y la ideología alemana. Todavía habrá de pasar un periodo que va de 1845 a 1857 para que llegue Marx a la madurez. Es la etapa de la maduración. Obras como El Manifiesto Comunista y Miseria de la Filosofía son producto de esta fase. Los escritos posteriores a 1857 pertenecen al periodo de madurez. Pudiera entonces pensarse que el método dialéctico sería, al menos, herencia de Hegel, pero es Althusser quien también ha respondido que se trata de una ficción
considerar que la dialéctica hegeliana pueda dejar de ser hegeliana y llegar a ser marxista por el simple milagro de una extracción. La dialéctica de Hegel está mistificada. Marx trata de hacer una dialéctica racional, porque aquella mistificación no es mera envoltura, sino consustancial a la dialéctica hegeliana. Marx no invierte a Hegel y a su dialéctica como se ha repetido insistentemente, sino que transforma radicalmente tal dialéctica. Tal planteamiento coincide con lo escrito por el propio Marx en la nota final a la segunda edición alemana de El Capital, 1873. Para Hegel, el movimiento del pensamiento personificado con el nombre de idea es el demiurgo de la realidad, la cual no es más que la forma fenomenal de la idea. Por el contrario, para mí el movimiento del pensamiento no es más que el reflejo del movimiento real traspuesto y traducido en el cerebro humano. Lukács, por el contrario, llega a conclusiones distintas a las de Althusser. Critica la leyenda reaccionaria del período teológico de Hegel, dado que éste no parte del místico o teólogo alguno, sino de la Ilustración francesa y de Kant. Punto este en el que Althusser tendría entonces que admitir la innegable relación de Marx joven con Hegel, ya que ambos partirían de Kant. Cita Lukács en favor a Lenin. Es imposible comprender plenamente el Capital de Marx y especialmente su primer capítulo sin haber estudiado y comprendido toda la lógica de Hegel. Podría incluso haber invocado a Lukács, al mismo Marx, que un poco después del texto anteriormente transcrito se declara discípulo del gran pensador que fue Hegel. Gurvitch piensa, al igual que Jan Wall, le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel, París 1951, que la dialéctica hegeliana está mistificada. Piensa que su dialéctica es una vuelta a la pericoresis plotiniana y a un concepto inmanentista en el que la idea que asume en un proceso dialéctico que conduce al espíritu absoluto, tal dialéctica lleva a Hegel a concebir el Estado como encarnación de la idea. Sin embargo, Lukács no admite este planteamiento, cree contrariamente en la base kantiana, admitida también por Althusser, tanto de Marx como de Hegel, y ello en dos sentidos. Primero, porque Hegel concibe los problemas sociales principalmente como problemas morales. Segundo, porque el problema de la práctica, o sea, de la transformación de la realidad social por el hombre, es el problema central de su pensamiento. Pueden inferirse de esto las conexiones de Hegel y Marx. Hay, a mi parecer, dos épocas claras en el pensamiento de Marx. En la primera de ellas, anterior a 1845, cabe distinguir en primer periodo de influjo racionalista liberal, periodo kantiano-fichtiano, un segundo momento dentro de esta primera época, 1842-1845, es de inspiración racionalista comunitaria, en que Feuerbach deja sentir su orientación. Es el Marx del humanismo ideológico y de la alienación, más
también está Hegel presente en esta etapa. Que la problemática de Marx aborda no sea, que la problemática que Marx aborda no sea hegeliana, como afirma Althusser, lo admitimos, pero existe al menos una semejanza metódica, formal, con la dialéctica hegeliana en toda la obra de Marx de esta época. Es más, el propio Feuerbach, pese a su crítica a Hegel, seguía moviéndose dentro de la filosofía de este, solo que se trataba ahora del ataque del hegelianismo de izquierdas al que pertenecía Feuerbach contra Hegel. La izquierda hegeliana a la que también pertenece Marx en estos años, no hace sino atacar a la teoría del maestro, pero dentro de su mismo sistema conceptual. A partir de 1845 comienza el pensamiento de Marx a atisbar nuevos rumbos. Se produce, por decirlo así, un proceso revolucionario en su mismo pensamiento, consecuencia de la dialéctica de las contradicciones, y que en su mente había forjado la sobredeterminación de pensamientos contradictorios entre sí y principalmente contradictorios con la praxis. Este, digamos, materialismo dialéctico de su mente origina una nueva estructura mental y una nueva formalización científico-ideológica, el marxismo en cuanto ciencia de lo real, la ciencia de las formaciones sociales, continuando con la aplicación del propio marxismo a la interpretación de la obra de Marx. Tendremos que admitir que las liberaciones sucesivas que en su vida va haciendo de las ideologías, junto con la permanencia en su pensamiento de una base kantiano-fichtiana, feuerbachiana, produjeron en Marx una contradicción de grado tal que fue la que determinó la revolución de su pensamiento. Marx fue, por tanto, un eslabón en la cadena, y el eslabón más débil, como diría Lenin. Él fue quien trastocó la filosofía y la ciencia de una época, precisamente por acumularse en su persona unas circunstancias inexistentes. Perdón, Él fue quien trastocó la filosofía y la ciencia de una época, precisamente por acumularse en su persona unas circunstancias existenciales que produjeron la contradicción suma y el proceso subvertidor consiguiente. En el origen del pensamiento de Karl Marx se halla el problema de la alienación humana, la alienación que para él era profundamente ideológica. Con este arranque inicial, Marx llega a la praxis y en ella encuentra la alienación económica, o, para ser más exactos, con su pensamiento se topa con el núcleo esencial de la historia, según él, la economía. Esta concepción marxista de la historia tiene por base el desarrollo del proceso real de la producción, partiendo de la producción material de la vida inmediata. Escribía Marx en La ideología alemana. Desde la alienación ideológica hasta la praxis económica, existe en Marx algo unitario, el método dialéctico, más también el método, la dialéctica, hállase en Marx sometido a una evolución transformativa. El método dialéctico llega radicalmente trastocado a las últimas fases del pensamiento marxista.
Nunca más, a partir de 1845, lo fundamentará Marx en la alienación feuerbachiana o en las ideologías humanistas. El método marxista se confundirá con la propia teoría, método y teoría que no serán otros que el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. La dialéctica en Marx es mucho más que un método, es la realidad misma transformada en dialéctica. En la realidad y por realidad hay que entender en este contexto marxista un concepto de lo real previo a las investigaciones lógicas de Husserl. Lo que se halla fuera de la mente se encuentra el fundamento mismo de la dialéctica y por lo tanto de la evolución histórica. La ciencia, el conocimiento científico no será obra de la mente humana, antes bien consistirá dicho conocimiento en la percatación perceptual de la dialéctica que afecta a la realidad y en la actuación al tiempo sobre ese proceso dinámico de lo real. Las palabras que más arriba cité de Marx son suficientemente expresivas de todo ello. Para mí, el movimiento del pensamiento no es más que el reflejo del movimiento real traspuesto y traducido en el cerebro humano. Esta apretada síntesis refleja el proceso seguido por el pensamiento de Marx. Vamos a detenernos brevemente en cada uno de los pasos atravesados por Marx en la construcción del marxismo para hacer especial hincapié en la dialéctica. A. Las alienaciones humanistas. El conocimiento de Marx es humanista por influjo de la izquierda hegeliana, sobre todo de Feuerbach. Para Marx, el hombre de su época no es pleno, está desarrollado parcialmente, es unilateral. El hombre vive alienado en su circunstancia. Hegel había hablado también de la alienación, pero dentro de su idealismo absoluto. El yo sujeto proyecta el yo sustancia, verdad, y este pasa a ser exterior a uno mismo. El yo sustancia se ha reificado y cosificado y aparece ajeno, alienado a uno mismo. Espíritu y realidad se han divorciado. El sujeto espiritual se ha alienado del objeto material al que quiere recuperar. Feuerbach desciende algo más en su concepto de alienación. Para él, la humanidad no ha tomado conciencia de su propia esencia. Como no puede reconocer en sí misma su esencia, la humanidad se desdobla y proyecta aquella esencia en un ser superior al que llama Dios. Esta fase es la negación hegeliana. El hombre precisa de la negación para anular el dualismo alienante de la religión y recobrar así la riqueza entitativa de que se ha desprendido para reemplazar el amor ficticio e ilusorio a Dios por el amor real al género humano. La alienación feuerbachiana es religiosa, desaparece con la absolutización del hombre, el espíritu absoluto de Hegel. El espíritu absoluto de Hegel. Feuerbach ha descendido al hombre, pero un hombre también absoluto.
Hay, sin embargo, en él un cambio fundamental de perspectiva. La alienación se pierde cuando el hombre abandona esferas trascendentes al mundo del aquí y del ahora. El paso hacia lo concreto en este orden de cosas lo va a dar Marx. La alienación no constituye para él el momento dialéctico de la ruptura entre el espíritu y la realidad, ni tampoco la pérdida de la esencia humana en una realidad trascendental. La alienación se produce, según Marx, en situaciones concretas, en procesos históricos singulares, en hombres de carne y hueso que se han perdido a sí mismos. En estas situaciones es donde deben buscarse las alienaciones y ya no en el pensamiento, sino la praxis teórica, la acción radical, quien ha de suprimir toda alienación. Marx comienza pensando como Feuerbach que es la alienación religiosa la principal que afecta al hombre, para terminar con un planteamiento radicalmente distinto a cualquier otro habido con anterioridad en la historia de la humanidad. La alienación religiosa. La alienación religiosa es para Marx algo secundario. La crítica religiosa se transforma en crítica social. En él, así aparece en su crítica de la filosofía del derecho de Hegel, perteneciente todavía al periodo de juventud. El Estado cristiano es una contradicción en sí, al reunir a un tiempo normas profanas con privilegios religiosos, y tal contradicción permanece aun cuando Iglesia y Estado se separan, ya que no de ya que no desaparece la bipolaridad ciudadano-hombre de religión privada. Pero si la religión es alienante, el fundamento de la alienación no está en ella misma, sino en las circunstancias mundanas que la hacen necesaria o posible. Puede decirse que para Marx la religión es un desplazamiento a escala trascendente de mecanismos de defensa contra la circunstancia en que se vive. De ahí que los modos de alienación religiosa sean dos: resignación, conciliación en un más allá, y la justificación trascendente de injusticias sociales. La religión es incapaz de transformar el mundo, es el opio de los pueblos. En Marx, la religión aparece como una simple superestructura. El carácter místico y trascendente de la religión refleja la impotencia del hombre para comprender el carácter profundamente humano de la vida social. La alienación política. En la crítica a la filosofía del Estado de Hegel, Marx critica a este de mistificación al resignar como fin último de la idea el Estado. El Estado es, en Hegel, la sustancia ética autoconsciente, lo racional en sí y para sí. La sociedad, según Hegel, se subordina al Estado. Marx adopta una postura claramente contraria a la hegeliana. Solamente escribe en la segunda Sagrada Familia: la superstición política engendra aún hoy la ilusión de que la vida civil necesita ser integrada por el Estado, siendo así que, al contrario, en la realidad es el Estado el que es mantenido por la vida civil. En la cuestión judía,
1844. Nos ofrece también la postura antiestatal que le caracteriza. Aquí lo hace en pugna con su antiguo amigo Bruno Bauer, distinguiendo la alienación religiosa de la política. En Miseria de la Filosofía, 1847, atribuye a Marx la existencia del Estado en las clases sociales. En Miseria de la Filosofía, 1847, atribuye Marx la existencia del Estado a las clases sociales, y en el Manifiesto Comunista de 1848 acusa al Estado burgués de ser un instrumento de la clase dominante. Para Engels, en Origen de la Familia, de la propiedad privada y del Estado, el Estado aparece a partir de la situación en que la sociedad se divide en clases. La incapacidad para superar sus luchas lleva a la sociedad a recurrir a una instancia superior que es el Estado. Desaparecidas las clases, aspiración fundamental del marxismo, el Estado se hace innecesario. La alienación social. Si el Estado es incapaz de representar a la sociedad conciliando los intereses públicos con los privados, es resultado de que la sociedad está profundamente dividida en clases. El Estado se convierte así en un instrumento al servicio de la clase dominante. La formación social históricamente dada, caracterizada por la oposición y lucha de clases, es la capitalista, y contra ella se dirige Marx. La alienación social estriba en ella en la oposición entre una aparente sociedad universalista y la real escisión interna en clases antagónicas. La conciliación solo será posible gracias a una nueva clase, el proletariado, mediante la revolución que ha de llevar a cabo. Alienación ideológica. Al tiempo que se producía en Marx el concepto de alienación religiosa, y como consecuencia de sus pugnas periodísticas en el Rheinische Zeitung, llegaba a otro concepto, el de la alienación ideológica. Para Bauer, es el espíritu quien en su autocrítica, en la conciencia de sí mismo, se purifica. Se convierte el espíritu en crítica, y al modo kantiano y hegeliano se trascendentaliza a través de un proceso especulativo que lleva a la liberación del hombre de su alienación. Marx, en su obra La Sagrada Familia, se coloca en una actitud diametralmente opuesta. La conciencia no es autónoma y solo recibe su sentido en un contexto histórico, con lo que Marx intuye ya el materialismo histórico. Hacer de las ideas valores independientes es sugerir a los hombres una falsa representación de sí mismos. Es una mistificación. La conciencia autónoma es producto, según Marx, de dos fenómenos: la división del trabajo, que da lugar a un trabajo intelectual separado del manual, posibilitando a los intelectuales concebir la conciencia fuera de sus ligazones reales. Por otra parte, hace falta una clase cuya existencia no se justifique ya por la vida económica, y que sin embargo trate de sobrevivir justificándose por medio de su conciencia: los intelectuales. En el manifiesto, Marx
ve la alienación ideológica como una propagación de la clase dominante, como una propagación que la clase dominante hace de sus ideas a la clase dominada hasta que ésta las acepta. Con ello, se le impide reconocer con claridad sus intereses de clase. El hombre en la praxis económica. A partir del momento en que en el pensamiento de Marx se produce la ruptura epistemológica, la variación cualitativa, no hay más alienación ni humanismo en su obra. Nace el marxismo en sentido estricto y lo hace con la pretensión de ser un estudio científico de la praxis teórica de los procesos dialécticos de lo real, como la ciencia de la historia de las formaciones humanas. En las Con la publicación de la ideología alemana en 1845, Marx se centra en la praxis y en su movimiento dialéctico. Y esa praxis, esas formaciones sociales, están constituidas por relaciones de producción. Numerosos pasajes de El Capital nos hablan de la unilateralidad del hombre en las relaciones de producción dentro de la sociedad capitalista. Relaciones de producción que han sido históricamente determinadas y en virtud de ello pueden ser modificadas. La declaración explícita de que ya no se centrará el marxismo en problemas humanísticos, ya que cualquier humanismo es la ideología. La declaración explícita de que ya no se centrará el marxismo en problemas humanísticos, ya que cualquier humanismo es una ideología, la encontramos en el mismo Marx, en el libro primero de El Capital, en el apéndice que lleva por título Notas marginales al Tratado de Economía Política de Adolfo Wagner. Escribe tajantemente Marx: mi método analítico no parte del hombre, sino de periodo social económicamente dado. Para Marx, la situación del hombre en la praxis económica es de miseria. Para Marx, la situación del hombre en la praxis económica es de miseria. La causa de todo ello radica en la división del trabajo que engendra el capitalismo y la propiedad privada. Las soluciones a este estado de cosas se hallan en la misma praxis, pues las contradicciones reales y sobredeterminadas que en ella se dan originan la revolución social del proletariado, única clase consciente de la contradicción básica de la sociedad. Esta revolución se encamina a dar el salto cualitativo que conduzca a la sociedad comunista. Me referiré solamente a unos cuantos pasajes de El Capital que tratan la situación del hombre en la praxis económica, para hacer como Marx enjuicia la misma. El sistema de producción capitalista reposa en general sobre el hecho de que el trabajador vende su fuerza como una mercancía. La división del trabajo reduce esta fuerza a la aptitud detallista para manejar una herramienta fragmentaria. Por consiguiente, desde el momento en que el manejo de la herramienta recae sobre la máquina, el valor de cambio de la fuerza de trabajo se desvanece al mismo tiempo que su valor de uso. Allí donde la marcha conquistadora de la máquina progresa lentamente, aflige con una miseria crónica
a las filas obreras obligadas a hacerle competencia. En donde es rápida, la miseria llega a ser aguda y hace terribles estragos. No es, sin embargo, la máquina lo que Marx ataca, sino las relaciones de producción en que se emplea. Es necesario que los obreros, aprendiendo a distinguir entre la máquina y su empleo capitalista, dirijan, dirijan sus ataques no contra el medio material de producción, sino contra el modo social de explotación. La miseria humana se debe a la división del trabajo y a la propiedad privada. Ante todo es evidente que el obrero parcial transforma su cuerpo entero en órgano exclusivo y automático de la misma y única operación simple que él ejecuta mientras dure su vida. Si la manufactura desarrolla la especialidad aislada hasta el punto de hacer de esta un virtuosismo a expensas de la potencia del trabajo integral, también empieza a ser una especialidad de la falta de todo desarrollo. Todo se debe a la autoridad absoluta del capitalista sobre unos, no, sobre unos hombres transformados en simples miembros de un mecanismo que le pertenece a él. Así resulta que mientras que en la necesidad histórica el modo de producción capitalista que transforma el trabajo individual en social, en las manos del capital, esta socialización del trabajo aumenta las fuerzas productivas únicamente para explotarlo con más provecho. Tal estado de cosas se debe a la génesis de todo capitalismo. En los anales de la historia real ha sido siempre la conquista, la esclavitud, el robo a mano armada, el reino de la fuerza bruta, quienes han triunfado. La totalidad del desarrollo que abarca conjuntamente la génesis del asalariado y del capitalista tiene como origen la servidumbre de los trabajadores. El progreso que realiza consiste en cambiar la forma de esclavitud, en metamorfosear la explotación feudal en explotación capitalista. Dialéctica marxista. El concepto de la dialéctica era ya antiguo en la historia de la filosofía. Para los griegos constituía un proceso intelectual originado por una controversia entre dos expositores que defienden puntos de vista u opiniones distintos. En la discusión modifican sus opiniones, llegando a una síntesis de ellas, más cercana a la verdad que las posiciones iniciales. Esta síntesis aparece luego como una síntesis a la que se enfrenta una antítesis para llegar así a una nueva síntesis. El proceso se va repitiendo en una afanosa conquista agonística, proceso que va repitiendo en una afanosa conquista agonística de la verdad. Pero la dialéctica más moderna y que más va a influir en principio sobre Marx es la dialéctica hegeliana. Simplificando mucho, la dialéctica hegeliana está sumamente reducida en sus términos y polarizada en la dirección del espíritu. En la fenomenología del espíritu, Hegel plantea su dialéctica en la relación amo-esclavo, que al oponerse dan lugar como estadio final al estoico. Este es un nuevo punto de partida de la evolución dialéctica.
Los tres momentos de la dialéctica hegeliana, amo, esclavo y estoico, constituyen una tricotomía que suele denominarse con los términos tesis, antítesis y síntesis. Si bien Hegel utiliza otra denominación, afirmación, negación y negación de la negación. La relación entre la afirmación y la negación es la alienación, ya que en la negación no se reconoce la afirmación y es extraña a sí mismo. No hace falta añadir que la negación es el esclavo, el cual se haya alienado por no reconocerse en él al amo. Esta dialéctica hegeliana viene a reducirse a un devenir del absoluto, del espíritu, en busca de sí mismo. No es poca la resonancia de esta idea hegeliana del devenir con el sistema de las emanaciones del uno neoplatónico, en el que a través de las pericoresis, como antes vimos, el uno se despliega en emanaciones que van desde el nous a la materia para volver a esta a través de la epistrofe nuevamente al uno. El espíritu en Hegel es activo, se despliega incesantemente en progresiva autodeterminación, pero sin perder la unidad en la multiplicidad, ya que resuelve en sí mismo los contrarios. No está lejos en este sentido de Nicolás de Cusa en su Unio Contrarionum. No está lejos en este sentido de Nicolás de Cusa en su Unio Contrariorum. Resulta pues que la dialéctica hegeliana se torna una historia de los conceptos de la idea y del espíritu. Ha sido el propio Marx quien ha manifestado que su dialéctica es distinta de la hegeliana. No solo es diferente en su base mi método dialéctico del hegeliano, sino que es exactamente su contrario. Continúa luego Marx diciendo que mientras que para Hegel es el pensamiento quien da vida a la realidad, para él es el pensamiento un nuevo reflejo de lo real, no ya la idea, sino la realidad extramental. Es la base de la dialéctica marxista. Lo que a ella le importa es el movimiento de lo real, las mutaciones que en la realidad se operan y no la dinámica del espíritu que en su autodación progresa. Al hablar de las relaciones entre Hegel y Marx, apuntamos algunas diferencias existentes entre sus respectivos métodos. Concretemos ahora tales diferencias. La dialéctica hegeliana es mística y la marxista racional, o al menos aspira a serlo. Es Marx quien señala esta distinción. Por mucho que Hegel mistifique la dialéctica, no obsta para que haya sido el primero en exponer su movimiento de conjunto. En él la dialéctica anda de cabeza. Basta con volver a ponerla de pie para encontrar su fisonomía completamente natural. Podría pensarse, como frecuentemente se hace, que la dialéctica marxista es la inversión de la hegeliana, pero esta inversión no se da
en lo que respecta a la naturaleza de los objetos a los cuales se trata de aplicar un mismo método: el mundo de la idea en Hegel, el mundo de lo real en Marx. Por el contrario, la inversión afecta a la naturaleza de la dialéctica considerada en sí misma, es decir, el problema de sus estructuras específicas. Complejidad de la contradicción marxista. Mientras Hegel deduce, complejidad de la contradicción marxista. Mientras Hegel reduce a una simplicidad de términos la dialéctica, afirmación, negación, Marx hace intervenir una serie mayor de circunstancias complejas que influyen sobre la contradicción principal capital-trabajo, lo cual obedece a dos concepciones bien distantes de la historia y de la sociedad. Hay, como afirma Althusser, una contradicción sobredeterminada en la dialéctica marxista, es decir, que la contradicción en Marx está determinada por los diversos niveles y las diversas instancias de la formación social que ella anima. Podríamos decir sobredeterminada en su principio. Más adelante, Althusser distingue entre una contradicción principal y las contradicciones secundarias, que supone inmediatamente la existencia de muchas contradicciones en un mismo proceso. Ello nos remite en consecuencia a la existencia de un proceso complejo. Los términos que entran en contradicción en la dialéctica marxista son también distintos de los hegelianos. Marx hace la anatomía de la sociedad capitalista y en ella descubre los términos fundamentales de la contradicción: grado de desarrollo de las fuerzas de producción, estado de las relaciones de producción. En este sentido, y hablando de la dialéctica que lleva de unas formas de producción a otras, Marx describe: se ve que el momento de una crisis de este género ha llegado cuando se profundizan la contradicción y la oposición entre las relaciones de distribución y, por tanto, el aspecto histórico definido de las relaciones de producción correspondiente a las fuerzas productivas, la capacidad de producción y el desarrollo de sus agentes. El desarrollo material de la producción y su forma social entran entonces en conflicto. El Estado, por otra parte, ya no es la realidad de la idea, es un instrumento coercitivo al servicio de la clase dominante. He aquí, por tanto, otro elemento clave de la contradicción marxista: el concepto de clase social. Las relaciones entre los términos de la contradicción son también distintos de los hegelianos. Efectivamente, los nuevos términos descubiertos por Marx se agrupan en estructura, base económica, fuerzas de producción, relaciones de producción y superestructura, el Estado y todas las formas jurídicas, políticas e ideológicas. En estas relaciones se da la determinación en última instancia por el modo de producción económico y, por otra parte, la autonomía relativa de las superestructuras y su eficacia específica. El grado de la operatividad de ambas dialécticas es esencialmente opuesto. La dialéctica mistificada de Hegel parecía glorificar el estado de cosas existentes, escribe Marx, mientras que la dialéctica racional constituye un escándalo y una execración
para las clases dirigentes y sus ideólogos doctrinarios, porque en el concepto positivo de las cosas existentes incluye al mismo tiempo la comprensión de su fatal negación, de su necesaria destrucción. La dialéctica marxista no es ni un absoluto devenir que crea la realidad, ni es tampoco una consolidación del estado vicario de la idea. Antes bien, es un movimiento real cuasi cósmico que lleva en sí mismo los gérmenes de la mutación, de la crisis y de la revolución de la sociedad capitalista burguesa. Aquí hacemos un punto y continuaremos más adelante. A partir de la dialéctica marxista se fundamenta sobre estos cuatro principios: la totalidad, el devenir, la contradicción, la variación cualitativa. Pausa.